Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en los de número 5, que son los cuadriláteros, en su lección 1, cuadriláteros, con el tema condiciones para hacer un paralelogramo. El objetivo, verificar las condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Demuestre que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en el punto medio es un paralelogramo. Como hipótesis nos dicen que ese cuadrilátero, las dos diagonales se cortan en un punto medio. ¿Eso qué quiere decir? Que los segmentos AC y se dividen en un punto medio. O sea que el segmento AO con el segmento OC son congruentes y que el segmento BO con el segmento DO son congruentes. De aquí entonces que necesitamos concluir que ese cuadrilátero es un paralelogramo. Para concluir eso, necesitamos decir que el segmento AB es paralelo al segmento DC y que el segmento AD es paralelo al segmento BC para que sea un paralelogramo. Sus lados opuestos deben de ser paralelos. Para esto tomamos entonces como referencia el triángulo pequeño AOB y el triángulo pequeño DOC como referencia, ¿sí? Y así tomamos las afirmaciones y justificaciones. La primera afirmación que tenemos es que el segmento AO es congruente con el segmento CO por hipótesis. La otra afirmación que tenemos es que el segmento BO es congruente con el segmento DO por hipótesis. En virtud de esto podemos decir entonces que para poder determinar que esos dos triángulos pequeños AOB y el triángulo COD sean congruentes, necesitamos decir que los ángulos AOB y el ángulo COD son congruentes. ¿Y por qué van a ser congruentes? Por ser ángulos opuestos por el vértice. En virtud de esto, en base a los pasos 1, 2 y 3, podemos decir que los triángulos AOB y el triángulo COD son congruentes bajo el criterio de lado, ángulo, lado. Teniendo esta información, nosotros ya podemos decir ¿por qué encontramos estos dos triángulos congruentes? Porque necesitamos decir que los ángulos opuestos como tal, por así decirlo, son congruentes para poder utilizar algún criterio de paralelismo. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el ángulo BAO con el ángulo DCO son congruentes por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Sí, esos dos, para que lo podamos ver de una mejor manera, esos dos ángulos de ahí son congruentes y como esos dos ángulos son congruentes, entonces automáticamente podemos decir que las rectas o los segmentos AB y el segmento DC son paralelas porque cumplen una condición de paralelismo. ¿Cuál es la condición? Ángulos alternos internos congruentes. Como los ángulos alternos internos son congruentes, entonces automáticamente esos dos ángulos son congruentes. Vemos entonces ahora con respecto, siempre hablando de los triángulos, ahora vamos a tomar los triángulos AOD y COB, o sea los triángulos que estarían ubicados en la parte de arriba y en la parte de abajo, y hacemos el mismo proceso en donde decimos que los ángulos AOD y el ángulo COB son opuestos por el vértice, por lo tanto son ángulos congruentes, y al ser congruentes podemos decir nosotros que los triángulos AOD y el triángulo COB son congruentes primero por los mismos pasos del 1 y 2 donde teníamos las hipótesis que los segmentos AC y y OC son congruentes y BO con OD son congruentes, entonces se cumple bajo el criterio de lado, ángulo, lado, que estos dos triángulos sean congruentes. Al ser estos dos triángulos congruentes, nosotros podemos de igual forma sacar lo que sería que el ángulo DAO con el ángulo BCO son congruentes por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, y lo podemos visualizar mejor en esta figura. Y al ser esos dos ángulos congruentes y bajo que son ángulos alternos internos, automáticamente podemos decir que esas dos rectas son paralelas. Al ser paralelas, entonces podemos decir que el segmento AD y el segmento BC son paralelos, y al ser paralelos podemos decir entonces de forma concluyente que el cuadrilátero
ABCD es un paralelogramo bajo ¿qué condiciones? El paso 6, en donde mencionamos que los segmentos AB con DC son paralelos, y el paso 10, donde mencionamos que los segmentos AD y el segmento BC son paralelos. En virtud de esto se verificó que un cuadrilátero cuyas diagonales se cortan en un punto medio, automáticamente esta figura se convierte en un paralelogramo. Se verificó que si un cuadrilátero tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, es un paralelogramo. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones para que un cuadrilátero sea un paralelogramo? 1. Si un cuadrilátero tiene dos pares de lados opuestos congruentes, automáticamente es un paralelogramo. Si tiene dos pares de ángulos opuestos congruentes, es un paralelogramo. Si sus diagonales se cortan en el punto medio, sería también un paralelogramo. Y si tiene un par de lados opuestos congruentes y paralelos, entonces sería un paralelogramo. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.